No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Nunca me voy a olvidar de esa noche, y no es solo por lo que pasó, sino porque cambió la manera en que veo el mundo. En ese entonces tenía 21 años, estudiaba biología en la Southern Utah University, y la mayoría de mis fines de semana los pasaba entre libros, cafés y trabajos de medio tiempo. Carolina era mi compañera de cuarto, Lisa era de mi grupo de laboratorio, y Betty era esa amiga que siempre convencía a todas de hacer algo espontáneo. Esa noche fue idea suya ir al rodeo en Pioche, Nevada. Decía que necesitábamos un descanso antes de los exámenes finales. Regresábamos cerca de las 10 de la noche. Yo conducía mi viejo Corolla del 2007, que a pesar de todo seguía fiel al camino. El GPS nos mostró un atajo a través de Gadianton Canyon. Betty dijo que ahorrábamos casi 40 minutos. Carolina, siempre precavida, murmuró algo sobre leyendas urbanas, pero nadie le prestó atención. Era solo un cañón, ¿no? Pero apenas entramos, algo se sintió raro. Lo primero fue el silencio. Era un silencio demasiado completo. No se oían grillos, ni el viento, ni siquiera nuestros propios neumáticos sobre la carretera, como si el sonido hubiese sido apagado. Luego vino el cambio en el pavimento. Lo noté primero en las vibraciones del volante, suaves, casi inexistentes. Miré hacia abajo y la carretera negra había desaparecido. En su lugar había una superficie blanca, lisa, como cemento pulido, sin grietas, sin líneas, sin señales. Lisa lo notó también. ¿Vieron esto? ¿Cuándo cambió el camino? El entorno también cambió. A los costados, donde debería haber solo matorrales y rocas desérticas, empezamos a ver árboles. Primero unos cuantos, luego bosques enteros de pinos altos, densos, con ramas oscuras que se extendían sobre la carretera. No encajaban con la geografía del sur de Utah. Y no solo eran los árboles, había campos, enormes campos de trigo que parecían moverse al compás de un viento que no sentíamos. El cielo seguía oscuro, sin luna ni estrellas. Parecía una especie de cúpula opaca, como si estuviéramos dentro de una maqueta a gran escala. Luego, el camino simplemente terminó. Un muro de piedra se alzaba frente a nosotras. Ni una curva, ni una salida. Un muro gigante, liso, como cortado por una máquina. Intenté frenar con cuidado, pero el auto chirrió más de lo normal y nos detuvimos a apenas 1 metro del muro. Dimos la vuelta, intentando regresar por donde habíamos venido, pero el camino ya no era el mismo. Sentí que algo no encajaba con el tiempo. El reloj del coche marcaba las 10:34, pero se sentía como si hubieran pasado horas. Betty intentó usar su celular. No había señal, ni siquiera un menú. La pantalla estaba en blanco, como congelada. Vimos luces a lo lejos, una pequeña edificación iluminada, como una taberna o una estación de servicio antigua. Todo en ella parecía sacado de los años 50. Había un cartel medio oxidado y gente dentro o algo parecido a gente. Nos estacionamos y bajamos del coche. El aire era denso, con olor a ozono, como después de una tormenta eléctrica. Cuando entramos, un silencio extraño nos envolvió. Los que estaban dentro se quedaron completamente quietos, mirándonos, pero lo que me heló la sangre fue que sus movimientos, cuando comenzaron a moverse, no parecían del todo humanos, como si se reprodujeran en cámara lenta o con un leve retardo. No esperamos más. Corrimos al coche. Apenas lo puse en marcha, vimos las luces. 4 vehículos, si se les puede llamar así, flotando sobre la carretera. Tenían forma de huevo, como cápsulas metálicas con luces giratorias encima, sin ruedas, sin ventanas. Empezaron a moverse hacia nosotras sin hacer ningún sonido. Solo la vibración en el aire nos decía que estaban ahí. Pisé el acelerador con todo lo que tenía. Los faros de esos vehículos nos rodeaban. Aparecían a los costados sin que los viéramos pasar. Una de las luces nos iluminó directamente por encima y sentí como si el auto se volviera más ligero, como si nos levantaran del suelo. Lisa gritaba, Betty rezaba en voz baja y Carolina solo repetía: «No es real, no es real». El camino volvió a cambiar. Sentí de nuevo las vibraciones familiares del asfalto. El pavimento blanco desapareció y la señal de desvío que habíamos pasado al entrar en el cañón reapareció frente a nosotras. Estábamos de vuelta, o eso creíamos. El coche se salió de la carretera en una curva. Caímos en un pequeño arroyo. El golpe fue seco pero no fuerte. Ninguna se lastimó, pero 3 llantas reventaron. Pasamos el resto de la noche en el auto. Nadie durmió,
Cada tanto, las luces volvían a aparecer en el cielo. No se acercaban, solo estaban ahí, flotando, como si vigilaran. Al amanecer, caminamos hasta la carretera más cercana. Un oficial nos recogió. Cuando le contamos lo que pasó, nos miró serio. «Han pasado cosas extrañas por esa zona», dijo. «No me sorprende del todo, pero lo más raro fue lo que encontraron después. Nuestras huellas de llanta en la arena terminaban abruptamente a unos 200 metros del arroyo. No había rastro alguno de cómo el coche había avanzado más de 2 millas en dirección contraria, como si hubiéramos sido transportadas o colocadas ahí desde arriba. Una de las tapas del coche desapareció. Nunca la encontramos, ni con linternas, ni cuando volvimos días después con más gente. Desde esa noche no volvimos a hablar de eso como un grupo. Cada una tiene su versión, pero todas sabemos que pasó algo que no entra en ningún libro de ciencia ni leyenda urbana. Yo todavía sueño con ese camino blanco y ese muro de piedra». Hola, la verdad, sigo el canal desde hace un tiempo, casi en silencio. Me cuesta contar esto porque, incluso ahora, me sigue pareciendo increíble. Pero sé que pasó, y cuando uno lo vive, entiendes que hay cosas en este mundo que simplemente no tienen explicación lógica. Soy médico. Trabajo con una ONG que realiza estudios epidemiológicos en comunidades rurales del Perú. Más allá de mi vocación por la medicina, siempre me interesó entender cómo viven las personas en lugares remotos, cómo enfrentan enfermedades sin acceso a hospitales, cómo se relacionan con su entorno. Eso me motivó a meterme también en investigación. En marzo de 2024 nos tocó viajar a la zona de Nauta, en Loreto, dentro de la selva amazónica. Si nunca fuiste por ahí, es difícil explicarlo. Es un lugar donde la selva lo domina todo. El cielo es una rendija entre árboles gigantes, los sonidos son intensos y constantes, y el calor y la humedad parecen envolverte como una segunda piel. Fui con un equipo de 7 personas, algunos médicos, otros biólogos y también antropólogos. Gente acostumbrada al trabajo de campo, aunque siempre había una primera vez para algo. Nos acompañaban 3 personas locales que conocían bien los ríos, las sendas y los caprichos del clima. Al principio todo iba bien, duro, claro, pero increíble. Dormíamos en albergues precarios, comíamos lo que nos ofrecían en las comunidades, siempre con una sonrisa y una historia. Y durante el día recorríamos los centros de salud o hacíamos entrevistas sobre enfermedades tropicales. Era agotador, pero fascinante. El 5.º día algo cambió. Estábamos navegando en dirección a una comunidad más alejada. Cada uno iba en su propia canoa, cargando su mochila y parte del equipo. El río era angosto y de pronto un árbol gigantesco había caído y bloqueaba el paso. No quedaba otra. Había que bordearlo por tierra, cargar las canoas entre varios, caminar un poco por la selva y volver a ponerlas en el agua unos metros más adelante. En ese tramo, por la misma naturaleza del terreno, todos terminamos separados. No era mucho el trayecto y supuestamente había una bajada al río a menos de 15 minutos. Yo iba algo rezagado, revisando que mi mochila no se mojara y mirando el GPS, cuando noté algo raro. Todo el ambiente se volvió más silencioso. Ni un pájaro, ni insectos, ni el típico murmullo del agua. Nada. Y ahí fue cuando lo vi. A la izquierda del sendero, entre ramas y plantas espesas, un niño me miraba y me hacía señas con la mano, como si quisiera que lo siguiera. No hablaba. Solo sonreía de una forma que no sabría cómo describir. No era una sonrisa alegre, era como fija, extrañamente neutral. Tenía una casaca colorida, parecía una de esas de los años 90, con bloques de colores chillones como las que yo mismo usaba cuando era chico. Eso me desconcertó. ¿Cómo era posible que un niño estuviera ahí, en medio de la selva, con ropa así, sin nadie alrededor? Me acerqué un poco hasta que vi que estaba parado sobre una zona completamente pantanosa, algo que no noté al principio. Era un lodazal profundo, oscuro y se extendía por varios metros. Nadie podría estar de pie ahí sin hundirse. Confundido, llamé al guía local que venía unos metros delante mío. «Oye, la comunidad está cerca. Hay un niño aquí, me está haciendo señas. ¿Será de por acá?» El hombre se detuvo en seco, giró inmediatamente y vino hacia mí con una expresión tensa. Me agarró del brazo, me miró directamente a los ojos y me dijo con voz firme: «Mírame a mí, no lo mires más, no le hables, no le sigas, solo camina».
Me quedé congelado por un segundo, pero la forma en que lo dijo, tan seria, tan urgente, me hizo obedecer sin pensar. Seguimos caminando, esta vez juntos, en silencio. Cuando finalmente alcanzamos al resto del grupo y me vieron con el rostro desencajado, les conté lo que pasó. Todos se miraron entre ellos. Nadie más había visto al niño. Y peor, el lugar donde yo aseguraba haberlo visto no era un claro, sino una parte del terreno donde el pantano se hundía a varios metros. Era imposible que alguien estuviera de pie allí. Ahí fue cuando uno de los locales me habló del chulachaqui. Me dijo que era un ser que toma forma de personas conocidas, o niños, para atraer a los viajeros hacia el bosque y hacerlos perder, que muchas veces los lleva a lugares que no existen, y que si los sigues no vuelves a aparecer. Yo no soy supersticioso, ni creyente, pero esa noche no pude dormir. Cada crujido, cada sombra me ponían los pelos de punta. Por el resto del viaje hice todo lo posible por no quedarme solo nunca más, ni siquiera para ir a orinar. Me daba miedo separarme, incluso si era por unos metros. Lo peor no fue el miedo, fue esa sensación de vulnerabilidad total, como si la selva misma pudiera jugar con tu mente, cambiar las reglas. Uno se entrena para enfrentarse a enfermedades, a animales, a cosas lógicas. Pero ¿cómo te preparas para algo que ni siquiera sabías que existía? Algo que te observa, que te llama por tu nombre y que usa formas inocentes para arrastrarte a lo desconocido. Hasta hoy no tengo explicación, pero sé lo que vi, y no fue un sueño ni un error. Desde entonces, cada vez que vuelvo a la selva, porque sí, sigo yendo, llevo conmigo más respeto que antes. No por los jaguares ni por las serpientes, sino por aquello que no se ve en los mapas ni se puede medir con instrumentos, y que por algún motivo también vive ahí. Mi papá siempre ha tenido una relación rara con lo espiritual. No rara de cree en horóscopos o cosas así, sino de verdad rara. Toda la vida ha sido ese tipo de persona que simplemente sabe cuándo algo no está bien. Siempre ha tenido historias con fantasmas, presencias extrañas y momentos que ningún médico ni científico ha sabido explicar. Mi hermano y yo crecimos escuchando esas historias, aunque con el tiempo aprendimos a tomar muchas de ellas con una pizca de sal. Pero hay una que siempre me ha dejado helada, no solo por lo que ocurrió, sino porque yo estaba ahí. Corría el año 2005 más o menos. Mis padres decidieron hacer un viaje familiar a Yosemite. Yo tenía unos 9 o 10 años y mi hermano era un poco más pequeño. Era el típico viaje de familia, caminatas, paisajes, fotos con sonrisas forzadas, peleas tontas entre hermanos por quién se sentaba junto a la ventana. Nada fuera de lo común, al principio. Todo pasó el último día, cuando ya estábamos por salir del parque. Mis padres quisieron hacer una última parada en un claro que habíamos visto a lo lejos. Era precioso, con un riachuelo pequeño, rodeado de pasto alto y flores silvestres. Estaba un poco apartado del camino principal, pero había una vía secundaria que se adentraba bajo lo que parecía un túnel de árboles. Literalmente, un techo natural de ramas y hojas que oscurecía todo debajo. Mi hermano y yo, emocionados por estirar las piernas antes de las horas de regreso en auto, empezamos a corretear por el claro. Saltábamos entre las piedras del arroyo, jugando a ver quién llegaba más lejos sin mojarse los pies. Mis padres se quedaron cerca del auto, simplemente disfrutando del paisaje. Fue ahí cuando todo cambió. Mi papá siempre dice que lo sintió primero en el estómago, como si algo dentro de él supiera que algo andaba terriblemente mal. Dice que al mirar hacia el túnel de árboles, sintió un escalofrío tan fuerte que le recorrió la columna. El aire se volvió denso, casi irrespirable, y la luz se volvió extrañamente opaca, como si alguien hubiese bajado el brillo del mundo de golpe. Y los árboles... Eso fue lo más raro. Papá siempre describe que los árboles parecían torcerse, no en el sentido literal de que se movieran, sino como si algo estuviera distorsionando la forma en que los veías, como si miraras a través de una lente rota. Todo ese túnel natural que antes parecía sacado de una postal, ahora tenía una presencia hostil, como si algo ahí dentro nos estuviera mirando. Mi mamá dice que en ese momento mi papá empezó a gritar, no simplemente llamándonos, sino gritándonos que subiéramos al auto, y no era algo que él hiciera a menudo, así que sabíamos que algo andaba mal. Yo no entendí nada, solo sentí el pánico en su voz. Corrimos como pudimos hasta el coche, sin siquiera saber por qué. Papá arrancó tan rápido que ni cerramos bien las puertas. Mientras el auto daba la vuelta para volver al camino principal,
Él miró por el espejo retrovisor y vio algo que no ha podido explicar bien ni una sola vez. Dice que era una sombra, pero no como las normales. Era como si la oscuridad misma hubiese salido del túnel y nos estuviera persiguiendo. Dice que la vio tocar la parte trasera del coche, justo donde íbamos mi hermano y yo sentados. Ahí fue cuando empezaron los sangrados. De la nada, mi hermano y yo comenzamos a sangrar por la nariz, mucho. Yo nunca había tenido una hemorragia nasal en mi vida y de repente me empapé las manos en sangre. Mi hermano estaba igual, o peor. Mi mamá entró en pánico, intentó detener la sangre como pudo mientras mi papá seguía conduciendo cuesta abajo sin mirar atrás. Esa noche dormimos en un hotel cercano porque no había forma de seguir manejando. Al día siguiente, ambos amanecimos con fiebre altísima, escalofríos, tos. Pensamos que era un resfriado. El médico del lugar nos mandó al hospital. Diagnóstico: neumonía. Sin explicación clara de cómo se había desarrollado tan rápido. Mi hermano incluso terminó en la sala de urgencias con dificultades para respirar. Tardamos semanas en recuperarnos del todo. Nunca volvimos a hablar mucho del tema en casa. Es de esas historias que se guardan en una caja mental con etiqueta de no abrir. Pero cada vez que mi papá nos cuenta algo de sus experiencias, como la vez que dice haber visto a mi abuelo flotando fuera de la ventana justo cuando murió en China, mientras él estaba en Estados Unidos, mi mente vuelve a ese claro en Yosemite. A veces me pregunto, ¿qué habría pasado si mi papá no hubiese sentido ese impulso de sacarnos de ahí? ¿Qué habría pasado si hubiéramos caminado por ese túnel de árboles? Y lo más inquietante, ¿qué era esa cosa que tocó el coche? Desde ese día, mi papá dice que nunca más regresaría a Yosemite, y aunque a mí me encantan los parques naturales, nunca he vuelto, y no planeo hacerlo. Trabajo como técnico de mantenimiento en una planta de procesamiento en Alabama. Básicamente reviso motores, mantengo las líneas funcionando y paso demasiado tiempo lidiando con máquinas que deciden fallar siempre de madrugada. Aquella noche, como tantas otras, me tocó salir tarde. Me quedé más de lo habitual porque uno de los generadores grandes empezó a dar problemas justo antes del cierre. Salí de la planta pasada a la 1 de la mañana. Era marzo, creo, aunque ya no estoy seguro. Lo que sí sé es que hacía calor, de ese calor pegajoso que no deja respirar aunque sea de madrugada. Para acortar camino hacia mi casa, que queda como a 1 hora y media en las afueras de Montgomery, suelo tomar una ruta secundaria que cruza varios condados por el lado trasero del estado, pasando entre campos vacíos, árboles espesos y algunos grupitos de casas viejas que parecen olvidadas por el tiempo. No era la primera vez que manejaba por ahí de noche, de hecho me gusta. Sin tráfico y puedo subir el volumen de la radio, manejar tranquilo. Esa noche en particular puse música vieja, algo de rock sureño, y aceleré. El camino estaba oscuro como siempre, apenas alumbrado por mis luces altas que, por costumbre, suelo apagar si empieza a formarse neblina. Y fue justo antes de llegar a un puente largo y anodino que cruza una zona de pantanos donde algo empezó a sentirse raro. Ese puente no tiene nada especial. No es de esos cubiertos, ni viejo, ni hay historias que se cuenten sobre él. Es un tramo largo de concreto, rodeado de árboles que crecen casi al ras de la carretera y lo convierten en un túnel oscuro cuando no hay luna llena. Lo he cruzado 1000 veces, pero esa noche, por alguna razón, sentí que no terminaba nunca. Primero pensé que solo estaba cansado, había sido un día largo, quizás mi mente jugaba conmigo. Pero pasaban los minutos y seguía en el mismo tramo, las líneas blancas del centro y los mismos árboles cerrándose a los lados como si estuviera atrapado en un bucle. Y entonces lo vi. Al principio pensé que era solo alguien caminando por el borde del camino. Extraño, sí, pero no imposible. Tal vez un granjero que vive cerca, tal vez alguien ebrio volviendo a casa. Pero a medida que me acercaba se me heló la sangre. Aquel tipo, si es que era un tipo, llevaba una camisa de fuerza, blanca, vieja, con las mangas sueltas colgando y las correas arrastrando por el asfalto. Caminaba lentamente, mirando al frente, y lo peor no fue eso. Lo peor fue cuando vi que no tenía rostro. No era que no tenía cabeza, la tenía. Una forma humana, perfectamente reconocible. Pero en el lugar donde debían estar los ojos, la nariz, la boca, no había nada. Solo una superficie negra, como si fuera una máscara sin detalles, o una sombra sólida, algo imposible de entender y aún más imposible de olvidar.
Pasé a su lado demasiado rápido como para frenar. Mi mente quiso convencerme de que había visto mal, que era la mezcla entre la velocidad, el cansancio y la neblina ligera que empezaba a formarse. Tal vez el contraste entre lo blanco de la camisa de fuerza y la oscuridad de la noche. Tal vez nada. Intenté mirarlo por el espejo retrovisor, pero atrás solo había oscuridad. Y como si el hechizo se rompiera, el puente terminó de golpe. De un segundo a otro ya no estaba en ese tramo eterno. De pronto el asfalto volvió a ser normal, el mismo de siempre. 2 carriles y señales que reconocí. Mi primer impulso fue detenerme, volver, ver si realmente había visto lo que creía. Pero el miedo se apoderó de mí. Me sudaban las manos y el pecho me latía con tanta fuerza que me dolía. En vez de frenar, pisé el acelerador y seguí manejando sin parar hasta llegar a casa. Lo extraño fue que cuando estacioné frente a mi entrada eran casi las 5 de la mañana. El trayecto no debió tomarme más de 1 hora, pero esa noche, sin ningún motivo, el viaje me tomó casi el doble, sin paradas, sin tráfico, sin accidentes. Durante días no pude quitarme esa imagen de la cabeza, el movimiento de las correas blancas arrastrándose, la calma con la que caminaba en plena oscuridad y ese rostro que no estaba. Desde entonces, cada vez que salgo de turno tarde, prefiero tomar la ruta larga por la autopista. No vuelvo a cruzar ese puente solo de noche, porque lo que vi allí, sea lo que sea, no era parte de este mundo. Durante mi segundo año de universidad vivía en el campus, en una de esas residencias que parecen diseñadas más para ahorrar espacio que para ser cómodas. Mi cuarto no era nada del otro mundo. Una cama tipo loft pegada a la pared, con un escritorio justo debajo, un armario minúsculo y apenas espacio para moverse. Pero era mío, y después de sobrevivir al primer año con una compañera que comía atún a las 3 de la mañana, tener el cuarto para mí sola era casi un lujo. Mi novio, en cambio, vivía fuera del campus, pero trabajaba en una de las oficinas de estudiantes, así que pasaba mucho tiempo conmigo entre clases y turnos. A veces se quedaba sentado en mi escritorio, haciendo tareas mientras yo me echaba una siesta arriba en la cama, o simplemente conversábamos un rato antes de que él tuviera que irse a trabajar. Era una rutina bastante tranquila, y yo me sentía segura con él ahí, incluso cuando me quedaba dormida. Una tarde cualquiera, después de almorzar juntos, él se sentó a estudiar mientras yo me subía a la cama con la intención de dormir solo un rato. Recuerdo que me quedé dormida rápido, como si me hubieran apagado el interruptor, y el sueño que tuve fue raro, no en el sentido de pesadilla, sino vívido, demasiado nítido. Estaba en mi cuarto como si no me hubiera dormido y escuchaba a mi novio escribiendo debajo de mí, pero en el sueño todo se sentía como un eco, como si no fuera del todo real. Cuando desperté, no me sentía desorientada como a veces pasa después de una siesta. Al contrario, estaba completamente alerta, y todavía con el sueño dando vueltas en la cabeza, empecé a contárselo a él. Le dije algo como, soñé algo rarísimo, estabas justo ahí abajo y escuché su voz. Me respondió. No recuerdo exactamente qué dijo, algo corto como sí o cuéntame. Y ahí fue cuando todo cambió. En mitad de mi oración, el ambiente del cuarto cambió de forma brusca, como si alguien hubiera cerrado una puerta gigante y hubiese dejado afuera toda la luz y el calor. La habitación se volvió más oscura, pero no como cuando se va el sol. Era más como si algo hubiera absorbido la luz y el aire. No sé cómo explicarlo. No es que hiciera frío exactamente, era más como esa sensación densa que sientes justo antes de que algo te asuste, como si el cuarto estuviera conteniendo la respiración. Dije su nombre, una vez. ¿Jake? Silencio. Lo dije de nuevo, esta vez más fuerte. Nada. Me incliné un poco para mirar por el borde de la cama, y no había nadie. El escritorio estaba vacío, mi silla empujada hacia adentro como si no la hubieran tocado en horas. Me bajé rápido, con ese tipo de urgencia que ni siquiera piensas. Agarré mi mochila, mis audífonos, cualquier cosa, y me fui directamente a la biblioteca. Ni siquiera me puse zapatos, salí en pantuflas. Me senté en una mesa cerca de la ventana, abrí mi laptop y me obligué a hacer tarea. No quería pensar en lo que acababa de pasar, pero mi mente no podía dejarlo pasar. Jake terminó su turno unas horas después y vino a buscarme. Yo estaba todavía en el mismo lugar, fingiendo que estudiaba. Le pregunté si en algún momento había vuelto al cuarto después de irse a trabajar, aunque sabía perfectamente que no. Me miró como si yo estuviera bromeando.
Me juró que no había salido de la oficina desde que se despidió esa tarde, y ahí fue cuando me di cuenta. Yo había escuchado su voz, lo juro, lo escuché responderme. Sé reconocer su tono, su forma de decir las cosas, pero no estaba ahí. Durante semanas evité dormir en el cuarto durante el día. Incluso llegué a pensar en pedir un cambio de habitación, aunque nunca lo hice. Y cada vez que pasaba por debajo de esa cama para buscar algo en el escritorio, no podía evitar mirar de reojo, como esperando ver a alguien o algo sentado ahí. No volvió a pasar nada parecido, pero cada vez que lo cuento, me doy cuenta de lo raro que fue todo. Lo que me despierta escalofríos no es que sintiera miedo, porque lo sentí, sino que por un momento, algo que no era mi novio respondió como si lo fuera. Y lo más inquietante es que aún no sé si fue una alucinación, una mezcla entre sueño y realidad, o si algo se hizo pasar por él. Esto pasó hace ya varios años, cuando tenía poco más de 20 y salí de viaje con mi novia de ese entonces. No teníamos mucho dinero, pero sí un viejo sedán confiable, una mochila con bocadillos, una cámara de video y muchas ganas de ver cosas nuevas. Decidimos hacer una ruta improvisada por carretera hacia la costa, sin mucho plan, solo conduciendo y deteniéndonos donde nos llamara la atención. En algún punto tomamos un desvío por un valle que no estaba en nuestro mapa. Era una de esas decisiones impulsivas que tomábamos todo el tiempo. ¿Y si vamos por ahí? La idea era desviarnos hacia la costa, pero terminamos en una especie de valle olvidado, rodeado de montes y campos. Mientras conducíamos, notamos que el ambiente se sentía raro. No tenebroso exactamente, pero sí con esa sensación que no sabes si viene del lugar o de tu instinto diciéndote que algo no cuadra. Después de unos minutos vimos una vieja casa de campo abandonada, medio oculta por zarzas de mora. Estaba justo al lado de unas vías de tren antiguas, de esas estrechas, que parecían parte de un viejo sistema de tren ligero rural. La casa tenía un porche largo al frente, como si en algún momento hubiera sido una pequeña estación o un punto de parada. No lo sabíamos, pero daba esa vibra. Decidimos bajarnos y explorar. A mí me emocionaba ese tipo de lugares, sentía que podía encontrar algún objeto olvidado, una historia escondida en los rincones. Mi novia, sin embargo, parecía incómoda. Me dijo que no le gustaba cómo se sentía el sitio, que había algo raro. Yo, sinceramente, no le di mucha importancia. Pensé que estaba exagerando, que simplemente no era muy fan de los lugares abandonados. Además, ella estaba grabando todo con nuestra vieja videocámara. Era parte de nuestra tradición en esos viajes, grabar todo para armar un video casero después. En uno de los lados de la casa encontré algo que me llamó mucho la atención, un círculo de hongos, perfectamente formado en el pasto. Me acerqué con curiosidad, me arrodillé en el centro para verlos de cerca. Eran pequeños, grises, con ese aspecto frágil de los hongos silvestres. En ese momento no pensé en nada místico ni raro, solo me pareció curioso. Mientras yo estaba ahí, mi novia seguía filmando cerca de las vías del tren. Me gritó algo, dijo que sentía que estaba viendo cosas raras y que tal vez deberíamos irnos. Pero yo ya estaba dentro de la casa. La estructura estaba bastante deteriorada, pero aún tenía algunas paredes en pie, restos de muebles, marcas en las paredes que sugerían una vida pasada. Era interesante, en el sentido histórico, nada sobrenatural en apariencia. Estuvimos ahí unos minutos más y luego volvimos al auto y seguimos nuestro camino como si nada. Unas 2 semanas después, ya de vuelta en casa, una noche decidí revisar las grabaciones del viaje. Era cerca de la 1 de la mañana, estaba solo en mi cuarto con los audífonos puestos. Llegué a la parte de la casa abandonada y comencé a verla con más atención. La cámara estaba en manos de mi ex, así que el video mostraba lo que ella veía, las vías del tren, la casa, el pasto alto. En un momento se escucha su voz diciendo algo como ¿qué es eso? Y hace zoom hacia el fondo de las vías. La imagen está borrosa unos segundos, pero luego enfoca algo que me dejó helado. Había varios bultos blancos flotando en el aire, moviéndose como si fueran insectos, pero eran del tamaño de pelotas de baloncesto. No tenían forma sólida, eran como nubes de humo que se desvanecían y reaparecían. No tenían patrón de movimiento, solo flotaban a baja altura como si buscaran algo. Ella vuelve a hablar en el video, se nota que está nerviosa. Dice mi nombre, Jacob, creo que quiero irme, ¿dónde estás?
y ahí es cuando la cámara enfoca el círculo de hongos. Mi voz se escucha claramente, como si estuviera justo ahí, pero no se me ve. Ella hace zoom al círculo, al árbol viejo bajo el cual estaba, y yo simplemente no estoy. Pasan unos segundos y ella repite: Jacob, vámonos, ¿dónde estás? Y de repente, sin transición, sin movimiento, sin que yo camine o me levante, simplemente aparezco. Aparezco en la imagen, justo en el centro del círculo de hongos, poniéndome de pie, como si hubiera estado ahí todo el tiempo, pero no se me viera, o como si hubiera salido de otro lugar. Rebobiné ese fragmento una y otra vez, busqué alguna sombra, algún desenfoque, algún fallo en el video que explicara lo que vi, pero no había ningún corte, ningún salto, solo nada. Y luego yo. Después de eso no volví a ver el video por un tiempo. Mi ex y yo terminamos unos meses después, por otras razones, pero nunca hablamos mucho de ese día. Y yo, cada vez que veo un círculo de hongos, porque desde entonces los veo por todos lados, no puedo evitar preguntarme qué fue lo que pasó realmente ahí. Antes de terminar este video, queremos darnos la oportunidad de saludar y agradecer a nuestra comunidad de tenebrosos. Valoramos mucho su apoyo, cada suscriptor, cada comentario, cada like, nos motivan a seguir creciendo y mejorando. Ustedes nos dan la oportunidad de hacer algo que nos apasiona. Y recuerden que si tienen una historia para compartir con nosotros, no olviden enviarla a nuestro correo electrónico que está en la descripción. Nos vemos en el próximo universo.